Bien, nuevo bloque acá, arrancamos en este segundo bloque y vamos a hablar un poquitito justamente de economía, ¿no? De esta economía, como decíamos en el comienzo, que nos atraviesa y que nos preocupa desde siempre. Los argentinos ya estamos acostumbrados a todo esto y las crisis es moneda corriente, hablando literalmente del tema, es moneda corriente para nosotros. Con la pandemia se ha agravado un poquitito más, pero vamos a hacer un análisis respecto de esto. Por eso estamos comunicados con Matías Reinerman, que es economista y que es el jefe de la consultora Ecolatina. Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Pronuncié bien el apellido? Porque como tiene una J, a veces me dicen es como una I en este tipo de apellido, ¿o no? ¿O es Reinerman? Yo estoy acostumbrado a decir Reinerman, toda la vida me dijeron Reinerman. Así que para mí está. Reinerman. Algunos lo dicen con I, pero yo lo con J. Perfecto, bueno, vamos a apelar a lo que vos estás acostumbrado. Bueno, Matías, a ver, estoy leyendo justamente los diarios económicos, el dólar blue superó los 180 pesos y ya hay una brecha que llega al 133% entre el blue, obviamente, y el oficial. Y la UI acaba de informar que cayó un 5,2% interanual en agosto. La industria, digamos, la UIA, esto es lo que ha publicado en estos momentos. A ver, la situación está muy complicada y vamos para peor, calculás vos, o puede haber algún repunte? Depende con cuándo comparemos. Si el punto de comparación es abril, si el punto de comparación es mayo, salvo que haya un rebrote del coronavirus, no debería empeorar significativamente la situación. Básicamente porque no debería haber nuevas restricciones a la circulación. Ahora bien, si el punto de comparación es 2019, si el punto de comparación incluso es 2018, la prepandemia, lamentablemente vamos para peor. En gran parte del mandato de Alberto Fernández, y lo más probable es que no se alcance el nivel de actividad del 2019, que ya incluso era bastante menor al del 2015. Vos recién hacías mención a la caída de la actividad industrial. Lo que había sido junio, julio, se había visto un leve repunte, algunos se habían ilusionado, pero estaba más vinculado por ahí a los pedidos atrasados, ¿no? A que en abril y en mayo muchos sectores no habían podido producir absolutamente nada, no habían podido operar, entonces no era un rebrote, no era una recuperación genuina, sino que era de vuelta, cuando uno hacía la comparación más a nivel agregado, cuando uno miraba los datos un poco más la película que la foto, bueno, se veía que la crisis seguía y lamentablemente el número que vos recién mencionabas, 5% de caída de la actividad industrial en agosto, confirma las señales negativas. Por el otro lado, la cuestión cambiaria, el dólar blue, la verdad es que hay mucha tensión, mucha presión. Para que nos demos una idea, el dólar blue, el precio del dólar blue, incluso el contado con liquidación del dólar MEP, los famosos dólares libres o financieros, cuando uno le saca la inflación, cuando uno saca la suba del nivel de precios, son los valores más caros de los últimos 30 años. Desde 1989, que no se ve un dólar tan caro como está hoy en día el contado con liquidación, como está hoy en día el dólar blue, como está hoy en día el dólar MEP, y lamentablemente no parecen tener techo. Así que, la situación no va a ser, sobre todo la situación de la actividad, no va a ser como en los peores meses del COVID, porque no va a haber tantas restricciones a la circulación, pero de mejorar estamos muy lejos. Matías, ¿nos recordás cómo era? Porque la verdad que es interesante esta comparación que haces vos. 1989, ¿qué tipo de dólar habría o brecha? En ese momento era el dólar negro, ¿no? No era el blue. En ese momento había varios dólares. Casi como ahora, pero con menos internet y con menos invención en los nombres. Había un dólar para importar, un dólar para exportar, y además había un dólar para exportar alimentos y otro tipo de dólar para exportar productos industriales. Sí. O sea, hoy en día muchas veces se habla de que el dólar soja, por ejemplo, está en la zona de los 50 pesos, el dólar para el resto de las exportaciones está en la zona de los 80, y después todo el resto de los tipos de cambio están en 160, 170, 180 pesos, depende del día. En ese momento había menos cotizaciones, había un dólar financiero que, a diferencia del blue, era formal, había un que se llamaba dólar libre, había un dólar para exportar y un dólar para importar. Lo que se intentaba, que es un poco lo que se está intentando también hoy, es cómo administrar una escasez de dólares en un contexto en donde más gente quiere comprar dólares que gente que quiere vender, o gente, me animo a decir, que está obligada a vender, quizás no lo quiere, pero lo tiene que hacer. Cómo administrar esa escasez con el menor impacto sobre el nivel de precios, con el menor impacto sobre el poder adquisitivo. Obviamente que es una situación problemática, es una situación de la cual se sale de algún modo peor de lo que se entra, pero bueno, el efecto o la búsqueda del gobierno, el objetivo es cómo minimizar el impacto, ¿no? No cómo maximizar el beneficio, sino cómo minimizar los daños.
Ahora, pero te digo, estamos comparativamente, no digo en la misma situación, pero en una crisis, digamos, emparentada como con la del 2001, o no tanto, digamos. Yo creo que no tanto, no tanto. Hay una gran diferencia, que es que en el 2001 no había inflación. Hoy en día los precios suben todo el tiempo, Sí. y no solo hoy en día, sino en 2018, en 2019. Entonces, parte de lo que es el ajuste se hizo también lo que los economistas llamamos las variables nominales. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una caída del poder adquisitivo que permite atenuar la suba del desempleo. En el 2001 o en el 2000, incluso en el 98 o en el 99, era imposible bajarle el salario nominal a una persona. No se le podía reducir el poder de compra. Entonces el costo laboral no bajaba, con lo cual los empresarios lo que terminaban haciendo era despedir la cantidad de gente necesaria para equilibrar los costos. Hoy en día la situación es completamente distinta. No sé si completamente, en realidad, pero es distinta. Los precios suben más rápido que los salarios, ¿no? Los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Entonces, para equilibrar los costos no hace falta echar a tanta gente. Esa es la gran diferencia, y por eso la desocupación o incluso la caída de la demanda no es tan grande, o no fue tan grande en 2018 o 2019 como lo fue entre el 98 y el 2002, porque de vuelta una parte del ajuste recae sobre los precios. Claro. Lamentablemente el problema que tiene el coronavirus es que agudizó la caída de la demanda. Entonces esa crisis que no se parecía tanto, esa crisis que por ahí estaba un poco más equilibrada entre lo que los economistas decimos precios y cantidades, lamentablemente se agravó y se pareció mucho más a la crisis del 2001. ¿Por qué digo esto? Bueno, para que nos demos una idea, en abril ya la economía había caído más entre el 2018 y el 2020 que entre el 98 y el 2002. Claro, ahora, Matías, escuchando, bueno, en este caso a vos y a otros especialistas, ¿no?, que tienen que ver con la economía, el dólar, el peso, ¿cuál sería el primer gesto que debería tomar el gobierno para que esto, digamos, empiece a encontrar una solución? Con un peso hoy devaluado y, como decís vos, con un salario, una inflación que va por el ascensor y un salario que baja. El problema o la crisis fundamentalmente está en la confianza, ¿no? Vemos que el dólar blue está en 180 pesos, que hace un par de semanas estaba en 140, entonces pegó un salto, lo mismo con todos los dólares financieros, y la pregunta es qué pasó en el medio, qué cambió. Claro. El gobierno te podrá decir que reestructuró la deuda de manera exitosa, va a tener razón, y que la crisis del coronavirus no se agravó, más allá de que vamos a hacer el récord de casos y demás, pero no hay un problema mucho mayor que el que había por ahí hace un par de semanas atrás. Entonces lo que cambió es una variable intangible, que es la confianza. Si ya teníamos las expectativas deterioradas, si por ahí los agentes económicos no tenían muchas apuestas o mucho optimismo de cara al futuro de la economía argentina, justamente pasada esa bala de plata que era la reestructuración de la deuda y sin una salida del coronavirus, sin una salida de la crisis del coronavirus a la vista, se fueron consumiendo de algún modo los pocos faros que tenía el gobierno, y en ese marco se desplomó la confianza, y en la República Argentina que se desplome la confianza es sinónimo de que suba el dólar libre. Claro, porque además es como decía Javier, el tema de esto que estás hablando, que es perfectamente, digamos, la lectura que se hace es clarísima, el tema de perder la confianza. Ahora, digo, ¿cómo se recupera? ¿O tenemos que ir más abajo todavía, como nos ha pasado en otras crisis anteriores? Que siempre tocamos fondo para después volver a intentar un resurgimiento, no sé, por lo menos que nos alcance el sueldo. Bueno, de hecho, ¿no? Matías, y a propósito de lo que dice Andrea, el presidente la semana pasada dijo, bueno, por suerte esta pandemia nos ha hecho estar en el fondo de todo, digamos, ¿no? Dijo, no sé si recordás que dijo algo así parecido. Ahora, el tema es, hay otros que salieron, obviamente de la oposición, a decir, está bien, lo que dice el presidente, estamos en el fondo, pero dejen de cavar, porque si no, claro, nunca vamos a seguir saliendo del fondo. Estamos tratando del fondo del pozo, digo, no del fondo monetario. Sí, que muchas veces van de la mano, ¿no?, esos dos fondos. Yo creo que efectivamente la economía tocó fondo. ¿Pero por qué? Digo que tocó fondo, y tocó fondo hace ya un par de meses, en abril y mayo. Porque no se dejaba producir a nadie, no se dejaba a nadie movilizarse. Cuando apareció la pandemia, cuando apareció la cuarentena como respuesta al coronavirus, muchos negocios que querían abrir no lo podían hacer por restricciones sanitarias, porque no existía la lógica de los protocolos,
y demás cosas que ya sabemos. Entonces teníamos lo que se llaman los problemas de oferta. Esto quiere decir que mucha gente que estaba dispuesta a producir, que quería ir a trabajar, no podía hacerlo. En cambio, el problema que se está viviendo ahora es de demanda. La gente puede producir, la gente puede ir a sus lugares de trabajo, sean o no esenciales, pero no tiene a quién venderle. No tiene a quién venderle porque muchos perdieron el empleo. Para que nos demos una idea, en el primer semestre de este año se perdieron más puestos de trabajo formales que en el acumulado de 2018 y 2019, porque quien puede comprar, quien tiene empleo, tiene mucho miedo de perderlo, Sí. Claro. o porque le cayó el salario, porque está cobrando una porción de su ingreso nominal, de por ahí, incluso menos de lo que cobraba en marzo, con precios que obviamente siguieron subiendo. Entonces, el problema dejó de ser de oferta y pasó a ser de demanda. Lamentablemente, el problema de demanda puede ser quizás menos shock, menos grave, pero tiene una duración mucho más larga. Entonces, la economía se va a recuperar en 2021 y probablemente sí, vamos a ver una tasa de crecimiento positiva. El PBI va a crecer con respecto a el 2020. El tema es que cuando vamos un poquitito más atrás, cuando vamos a 2019, vamos a seguir muy por abajo de lo que fue el cierre del gobierno de Macri, que obviamente también había sido ya muy malo, lamentablemente. ¿Y con las cuotas qué pasó, por ejemplo? Bueno, el gobierno lo que está intentando es, o lo que tiene que intentar es recuperar la economía, justamente reactivar esta demanda que yo decía que estaba deprimida, pero tiene dos restricciones. Por un lado no puede gastar, ¿no? Porque hay una situación fiscal que es muy compleja, el déficit va a ser récord, la emisión también, justamente. Entonces, el gobierno tiene ese desafío, ¿no? Que tiene que mover, como dicen ellos, la rueda de la economía, generar algo de consumo, reactivar un poco la actividad, pero sin darle un impulso a la inversión pública en un contexto en donde obviamente la inversión privada está viendo quizás más cómo hacer para irse que como para ampliar la capacidad productiva. A la vez hay otro desafío más, que es que no se pueden consumir dólares. La Argentina tiene un problema en el mercado cambiario, hay más gente, yo decía, que puede y quiere comprar dólares de la gente que tiene que vender, entonces no se pueden consumir esos dólares que de algún modo valen oro, ¿no? Entonces, en ese contexto el gobierno tiene que intentar reactivar la economía, volverla a poner en marcha, como suele decir el presidente, de vuelta, con estas dos restricciones que son muy importantes. Y ahí aparecen las cuotas. Pero no las cuotas para cualquier tipo de consumo, ¿no? Porque el gobierno no gasta, el gobierno subsidia una parte muy pequeña del consumo, pero no pueden ser consumos dolarizados. Cuando estaba el gobierno de Cristina, por ejemplo, se impulsaba el consumo de motos, el consumo de celulares, el consumo de televisores. Hoy en día todo ese tipo de consumos no sirven o no nos ayudan porque sacan dólares. Entonces van a generar un problema todavía más grande del que ya tenemos. Con lo cual la salida es el tipo de consumo en la peluquería, el consumo de cursos de idiomas, algunas actividades culturales o recreativas. ¿Eso va a alcanzar para mover la rueda de la economía, para reactivarla? No, obviamente que no. Pero bueno, lo que están buscando de vuelta es atenuar la caída. ¿Cómo hacer para que la recesión sea lo menor posible? No cómo hacer para que el crecimiento sea el más fuerte. Yo estaba leyendo que advertían ustedes que las familias se estoquean por miedo a una devaluación, ¿no? Un informe que ha hecho Ecolatina, una consultora muy importante, muy recomendada y por supuesto muy leída dentro del ámbito obviamente económico, social argentino. Pero ¿sabés qué te quería preguntar, Matías? De acuerdo a lo que ustedes ven, el análisis que han hecho y demás, y me imagino vos también, porque tus amigos, que algunos no serán economistas, te deben preguntar, ¿qué hago? ¿Cuál es la recomendación para estos tiempos? ¿Qué hacer? No te estoy diciendo de invertir, que bueno, cada uno sabrá cómo hacerlo, pero digo, en el común de la gente, con esta crisis y recesión que estamos viviendo, con lo que se viene, con una pandemia que no termina, que no sabemos cuándo va a terminar ni nada, no sabemos si viene o no viene una segunda ola, a pesar de que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo acá no va a venir una segunda ola. Tenemos la experiencia del ministro de Salud de la Nación que dijo acá no va a pasar nada y ya vimos lo que nos pasó. Pero digo, económicamente, ¿qué hacemos en esta época? De acá hasta, no sé, enero, febrero, marzo. Vos recién hablabas de un informe que hicimos nosotros la semana pasada, en donde lo que destacábamos era que aumentaba mucho el consumo de bienes dolarizados. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una empresa importa algo, bueno, lo vende al valor del tipo de cambio oficial, porque recordemos que el dólar blue viene subiendo, que los dólares financieros vienen subiendo, pero la inflación se viene acelerando, pero muy de a poquito, no como pasaba en la era Macri. ¿Qué falta para que se acelere de esa manera? Bueno, que se mueva el dólar oficial. Como muchas familias anticipan una suba del dólar oficial o la esperan,
lo que están haciendo es adelantar la compra de bienes dolarizados o de bienes importados. ¿Cuáles son? Televisores, lavarropas, o sea, todo tipo de electrodomésticos, línea blanca para consumo del hogar, motos, autos, incluso para consumo fuera del hogar. Entonces, quienes piensen que se va a acelerar el tipo de cambio oficial, el dólar oficial, bueno, ahí tienen la salida, que es adelantar consumo. Quizás, aunque uno no necesite cambiar la televisión, pensar que mañana va a estar mucho más cara que hoy, entonces, bueno, conviene comprar una y ya quedársela quizás para el Mundial de Qatar. Después, quienes crean que la economía se va a recuperar, quienes crean que la inflación va a bajar, les conviene ir a la tasa de interés, hacer un plazo fijo. Lamentablemente yo no soy de los optimistas, no estoy del lado de los que creemos que por ahí, o los que creen, perdón, que la economía se va a fortalecer en el mediano plazo, que la inflación va a bajar. Y después están los más pesimistas, que piensan que el dólar blue va a seguir subiendo, que el dólar paralelo va a seguir subiendo, que el gobierno no va a lograr de ninguna manera restablecer la confianza, que es un gobierno que sea muy ideológico y que ya está peleado con el mercado y que por ese motivo no va a restablecer la confianza. A ellos, aun cuando el dólar paralelo esté en valores muy caros, de vuelta, es en su máximo de los últimos 30 años, bueno, lamentablemente si la situación va a empeorar, les conviene seguir comprando lo que son los dólares billetes, las distintas opciones para dolarizarse. Pero de vuelta creo que el consumo en cuotas y el consumo de bienes dolarizados es una buena alternativa en este contexto. Pagar hoy, en realidad dentro de 3 meses, ¿no? Porque recordemos que el nuevo hora 12 tiene 3 meses de gracia. Empezar a pagar dentro de 3 meses y quizás terminar de pagar algo después de las elecciones del 2021, después de las elecciones legislativas del año que viene, me parece que es un buen negocio. Sí, exactamente. Bueno, Matías, te agradecemos esta charla, y la verdad es muy ilustrativa y por supuesto le vamos a sacar mucho provecho. Te mandamos un abrazo grande. Por favor, Javier, muchas gracias. Gracias, Hasta Matías. luego. Matías Ragnerman, economista y además jefe de la consultora Ecolactiva. Sí, no es halagüeño el panorama. Y no, el panorama, pero... y además siempre viste que nosotros cuando hablamos, bueno, al menos me pasa a mí, ¿no? Es que pedimos soluciones y pedimos y por ahí ellos, obviamente, los que son especialistas y analistas, no tienen la solución mágica, pero bueno, nosotros la pedimos por el día a día, ¿no? El dólar sigue siendo la opción, digamos, de alguna manera de capitalizarse, porque sabés que en la Argentina el dólar no va a bajar, sino que va a seguir subiendo, pero bueno, uno si necesita ese dinero para otra cosa, una de las cosas que decía, por ejemplo, si tienen la posibilidad, compren una tele para el Mundial para el Mundial, porque van a salir todas las ofertas, pero van a ser siempre muy superiores al precio que vas a pagar hoy. Sí, ¿entendés? Totalmente. Es decir, eso también para aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo. Bueno, no vamos a hablar del Mundial.